muchas gracias por el tiempo. Quisiera felicitar de todo corazón a cada uno de los hermanos y hermanas que ya han participado en esta noche. ¿Qué quieren, hermanos? ¿Quieren estudiar la palabra o quieren más música? ¿Más música? Ya aprendimos toda la Biblia, van a decir. Bueno, antes de entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios, hermanos, hermanas, quisiera recalcar algo o mencionar algo que no se mencionó en los anuncios. Creo que mañana se va a decir también. Como ya bien sabemos, el próximo sábado tenemos la campaña evangelística. Tenemos a invitados especiales. Ya se posteó en la página de la iglesia el anuncio. Y el día de mañana a las 3 de la tarde nos reunimos aquí en el templo. Todos los que puedan venir, vénganse. Vamos a salir a repartir tratados, los volantes donde viene el anuncio, pegar en las tiendas y también pues dejar también un folleto a los amigos. Así que apoyemos a los jóvenes. Están invitados todos los que puedan venir y nos vamos a organizar. Pues mucho mejor, entre más somos, rápido podemos hacer lo que vamos a hacer el día de mañana. Muy bien, hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie. Todos de pie, por favor. Vamos a orar brevemente al Señor, pidiendo su bendición, su dirección sobre su palabra que vamos a estudiar un momento con ustedes en esta noche. Oremos. Soberano Dios, te damos las gracias en esta hora de la noche por tenernos una vez más aquí en este santo lugar. Te queremos, te amamos, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor, si lo único que has hecho es amarnos? Señor, gracias porque tenemos el privilegio de estar una vez más aquí en este santo lugar. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Ahora, Señor, vamos a tomar el espacio, el tiempo para estudiar un momento tu palabra. Señor, te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón, que cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá presentes, que dispongan su corazón de recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos seguir creciendo en nuestra vida espiritual y para eso necesitamos, Señor, tomar tiempo para leer tu palabra, meditarla y aplicarla en nuestra vida espiritual. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar una vez más enfrente de tu pueblo, de tus hijos. Habla a ellos, Señor, a través de mí. Gracias te damos, mi Dios, porque mientras que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, el que nos ilumina, tu palabra nos es fácil entenderla. Así que bendice, Señor, mi Dios, tu palabra que vamos a estudiar un momento en esta hora de la noche, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Yo quisiera aprovechar al máximo el tiempo que se me ha concedido de estudiar juntos la palabra del Señor, ya que más adelante tenemos también otras participaciones y también estamos en vivo en la página de la iglesia en Facebook. Bendiciones a los hermanos y hermanas, amigos que nos ven en cualquier parte, ya sea dentro de los Estados Unidos o fuera de sus contornos. Que Dios les bendiga y que puedan también edificar su vida a través de los himnos, la oración, a través de su palabra que estudiamos cada vez que tenemos el privilegio de hacerlo. Bien, hermanos y hermanas, yo quisiera dar continuidad a este tema que comenzamos a estudiar
hace algunas semanas atrás. El título general es sobre las riquezas de la adoración y bajo el tema 3 aspectos principales de la adoración. De esto quisiera hablarles un momento, hermanos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos hablado, lo que ya hemos estudiado. Acabo de mencionarles, hermanos, acerca de los 3 aspectos principales de la adoración. Primero está el aspecto positivo y verdadero, que es la adoración a Dios. Segundo está el aspecto negativo y falso, que es la adoración a Satanás. Y tercero está el aspecto de la santidad requerida en la adoración. Por supuesto, al hablar de la santidad, mayormente tiene que ver con el adorador. ¿Cómo está nuestra vida cuando nosotros le adoramos a Dios? Y yo quisiera, hermanos, hermanas, algo rapidito, ir en las partes que nos toca estudiar hoy. La semana pasada, bueno, no fue la semana pasada, fue hace 2-3 semanas, cuando comenzamos a estudiar este tema, hablábamos un momento acerca de la adoración a Dios. Y esta es la primera parte, la parte positiva y verdadera, o es decir, que es la adoración verdadera, porque también hay una adoración falsa y que más adelante lo vamos a estudiar también. Pero estamos en esta parte de la adoración verdadera, y la adoración verdadera es a Dios, nuestro Creador. Decíamos, hermanos, hermanas, que la adoración es solo a Dios, porque Dios mismo había prohibido terminantemente la adoración a falsos dioses, y tenemos ahí los versículos que nos hablan en cuanto a la prohibición de la adoración o la idolatría, adorar a falsos dioses. Hace aproximadamente 4000 años decíamos que Dios lo prohibió al pueblo de Israel, pero lamentablemente el pueblo de Israel, bueno, a veces el control no mucho responde, y el pueblo de Israel lamentablemente ellos desobedecieron. Cuando guiados por Aarón, ellos adoraron al becerro de oro, y esto seguramente lo sabemos. Solo estoy haciendo un repaso de lo que ya hemos hablado. Si me ayuda ahí, hermano, da un clic hacia adelante. A veces el control me retrasa un poco. Entonces, y habíamos, hermanos, avanzado de hablar acerca de que la adoración a cualquier imagen o falso Dios está estrictamente prohibido. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20. En los versículos que habíamos estudiado nos dice claramente que no hay que adorar a imágenes ni cosas semejantes. Y decíamos, hermanos, que el Señor prohíbe en su palabra de adorar a los ángeles, de adorar a un hombre, a un ser humano, de adorar a un ser que ya no vive, es decir, los muertos. Por ningún motivo hay que adorar a estas criaturas. Debemos adorar solo al Creador y no a lo creado, decíamos. Ahora decíamos también, hermanos, hermanas, ¿qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que hay en la tierra? ¿Y qué es lo que hay debajo de la tierra? Entonces hablábamos todo esto en nuestra primera enseñanza. ¿Me ayuda ahí, hermano? Le voy a agradecer bastante, que muy bien. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces no hay por qué adorar a ninguno de estos seres que la Biblia menciona. Y tal vez usted recuerda, hermanos, decíamos que en el cielo están los ángeles, y no hay por qué adorar a los ángeles. Son adoradores de Dios también como nosotros. Tampoco debemos adorar a ninguna persona, a ningún ser humano en el mundo. También no debemos adorar, hermano, podemos seguir yendo hacia adelante, estamos bien. No hay que adorar a ninguna persona, ni a una imagen, ni a alguien que ya está bajo la tierra. No hay por qué entonces adorar
a lo que Dios ha creado, sino que debemos adorar al Creador. Muy bien, ahora pasemos adelante, hermanos, y es aquí donde quisiera enfocarme un poquito más en esta noche. Algún día Dios será adorado por todos, no importa quiénes sean las personas, un día tendrán que reconocer que Jesús es el Señor, que Dios es el Rey del universo. Me gustaría, hermanos, hermanas, que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, nuestros primeros versículos en esta hora de la noche. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Juntos leeremos estos tres versículos en esta hora de la noche. Entonces, aquí podemos notar que un día allá en los cielos todos tendrán que reconocer al Señor. Seguramente ya están ahí, leamos juntos Filipenses 2, 9 al 11. Dice de esta manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la palabra del Señor que un día toda rodilla se doblará ante el Señor. Un día todos tendrán que reconocer al Señor como el Ser Supremo. El versículo 9 que acabamos de leer dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto está hablando de Jesucristo, que cuando Jesucristo vino a este mundo, muchas personas lo rechazaron. Pero aún aquellos que lo rechazaron tendrán que reconocer algún día que Él es el Hijo de Dios y el mismo Dios. Hay personas que ahora no le adoran a Dios. Hay personas que ahora desprecian a Dios, y hasta muchos han llegado en la conclusión de decir que Dios no existe. Pero aún esas personas tendrán que reconocer algún día que Dios es real, que Dios existe. Yo sé que la mayoría o todos los que estamos aquí hemos viajado alguna vez a Atlanta, Georgia, una de las ciudades grandes de esta gran nación. Hay una parte mientras uno va por la 75 Norte, siempre nosotros leemos ese rótulo con mi esposa y dice que todos tendrán que rendirse al Señor, adorar al Señor, aún los demócratas decían. Todos aquellos que ahora no reconocen a Dios como su creador, como el ser supremo, un día tendrán que reconocer. Dice el versículo que el Señor o Jesucristo fue exaltado a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora preste mucha atención al verso 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso se puede entender entonces de lo que ya habíamos hablado también. Los ángeles le adoran al Señor. Los seres humanos que aún vivimos, que hemos entendido que Dios debe ser adorado, le adoramos. Y cuando dice debajo de la tierra, los muertos resucitarán y un día reconocerán la grandeza de Dios. Y toda lengua confiese, dice, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos tendrán que confesar algún día que Jesucristo es el Señor. Aunque muchos ahora no lo hacen, pero un día tendrán que hacerlo. ¿Y por qué tiene que ser adorado el Señor, reconocido? Porque dice también su palabra en otra parte que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto nos lleva rápidamente a Colosenses. Vamos a Colosenses unas cuantas páginas adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Leeremos, hermanos, el propósito de Dios de todo lo que Él ha creado. Cada cosa que Dios ha creado, Él lo hizo, Él lo creó
con un propósito. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Leamos juntos, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén, hermanos. Dice que todo lo que existe fue creado por el Señor. Nada de lo que existe surgió de la nada, sino que Dios lo creó. No aparecieron las cosas así nomás, sino que hay un creador. Podemos ver el mundo, el cielo, todo lo que existe es impresionante. Todo eso nos dice que hay un ser creador, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, aun cosas que se ven y no se ven, todo fue creado por Dios. Sean tronos, dice, sean dominios, ya sean personas que gobiernan, fueron creados por el Señor, sean principados, sean potestades. Ahora luego viene el propósito. Todo fue creado por medio de Él. Él lo hizo todo. Y el primer versículo de la Biblia habla claramente de que Dios es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta los niños saben ese versículo. Qué bueno. Dios es el creador de todo. ¿Y por qué muchos niegan que Dios es el creador? Si la Biblia en el primer versículo comienza hablando de que Dios es el creador. ¿Y para qué creó Él todas las cosas? Dice que fue creado por medio de Él y para Él. Para su propia gloria, para su propia honra. Tú fuiste creado por Él con un propósito. Qué bueno que tú le estás sirviendo. Qué bueno que tú estás hoy adorando al Señor. Estás cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida. Cada cosa, todo lo que Dios ha creado lo hizo con un propósito. ¿Se ha fijado usted, hermano, hermana, en todos los animales que Dios ha creado? Los animales más chiquitos Dios los creó para un propósito, muchas veces para hacer alimento de los animales más grandes. Todo Dios lo creó con un propósito. Y nosotros, los seres humanos, nosotros los hijos de Dios, hemos sido creados por el Señor para su honra, para su gloria, para que nosotros le exaltemos, para que nosotros le adoremos. Hay un propósito de Dios en cada cosa que Él hizo. Él no hizo nada con ningún propósito. Él hizo todas las cosas con un propósito. Gracias. No sé si es el calor del Espíritu Santo, me estoy comenzando a sudar, o es que está muy bajo ahí del aire central, no sé. Bueno, el Señor creó todas las cosas y hay un propósito para su gloria, para su honra. Y uno de los propósitos de Dios al habernos creado, hermanos, es para que nosotros le adoremos, es para que nosotros le sirvamos, es para que nosotros reverenciemos su nombre. Me gusta mucho cómo cierra el versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando dice la palabra o la frase para, está hablando propósito. Cada uno de nosotros entonces fuimos creados por el Señor y con propósitos muy específicos. Él es tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, nomás que es fría, creo que me va a matar más la voz y tal vez voy a dejarle ir por ahora. Muy bien, hermanos, necesitamos avanzar. Dios debe ser adorado. Fuera de Él no hay nadie más que debe ser adorado. Ni lo que hay en el cielo, dice la Biblia, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra. No debemos adorar a algo que Dios ha creado, sino que debemos adorar al Creador. Ahora, debemos reconocer que hay algunos que niegan la adoración a Jesucristo. Hace algunos días recientemente estuve dando una clase, gracias hermano,
Estuve dando una clase de parte de la sociedad femenil y el tema fue sobre sectas falsas. Y hay que decir la verdad. No hay que tener miedo de desmantelar la mentira que existe en el mundo. Entre todo lo que hablábamos con los hermanos, mencionábamos los testigos de Jehová. ¿Sabe por qué ellos se llaman testigos de Jehová? Porque ellos dicen solo a Jehová Dios se debe adorar. Ellos niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios. Ellos niegan que el Espíritu Santo no es Dios. Solo es una fuerza, dicen ellos. Ahora, si viene siendo cierto entonces que Jesucristo no es el Hijo de Dios y el mismo Dios, ¿por qué entonces en la Biblia es adorado? Está claramente enseñado en la Biblia, en la palabra de Dios, que Él, es decir, Jesucristo, es adorado tanto en la tierra y en el cielo. En la tierra Él es adorado por los hombres que le temen, por los que hemos creído en Él. En los cielos Él es adorado por los santos ángeles de Dios. Y voy a mostrarles algunos textos bíblicos que nos hablan claramente acerca de la adoración a Jesucristo. Así que si alguien se te acerca y te dice, a Jesucristo no se le debe adorar, el Espíritu Santo no es Dios, usted debe estar preparado con la palabra de Dios y defender la verdad. Todos debemos ser apologistas. ¿Quién es un apologista? Alguien que defiende la doctrina, la sana doctrina, defensor de la fe. Usted podrá defenderse ante las acechanzas o acerca de las enseñanzas falsas que andan allá afuera. Si alguien viene y te dice entonces, al único que debemos adorar es a Dios, a Jesucristo no, mucho menos al Espíritu Santo, ¿qué va a responder usted? En la Biblia encontramos claramente que Jesucristo, el Hijo de Dios y el mismo Dios, es adorado. Vamos rápidamente al primer libro del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 11. Mateo, hermanos, perdón. Mateo capítulo 2, versículo 11. Voy a agradecerles que se pongan de pie un momento. Todos de pie, hermanos y hermanas, y vamos a leer este texto bíblico. Estamos hablando acerca de que Jesucristo es adorado. ¿Y quiénes lo adoran? Los que ya somos de Él, los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y verán conmigo qué es el propósito, cuál es el principal propósito de aquellos magos que habían salido del oriente, caminaron cientos de kilómetros para llegar a Belén. Y ellos iban con un propósito más importante. Lea conmigo Mateo capítulo 2, versículo 11, dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Aquí vemos claramente la adoración a Jesucristo. ¿Y en qué momento? ¿Cuándo fue esta adoración a Jesucristo? Cuando Él nació. Recién nacido, cuando era un bebé, Él nació y fue adorado. Vemos que los magos salieron del oriente. Desde muy lejos ellos viajaron. Y por supuesto a pie. En aquel entonces no había estos medios de transporte como el tren, los autobuses, viajar en avión. Creo que el medio de transporte más rápido ahora es viajar en avión. No había todo esto, pero estos magos dice que salieron del oriente para buscar al recién nacido que era Jesucristo. Y me llama mucho la atención cuando dice el versículo: y al entrar en la casa donde estaba Jesucristo, donde había nacido, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Lo adoraron. Y decíamos al principio, amados hermanos y hermanas, que
Adoración es venir a rendirnos ante Dios, arrodillarnos, postrarnos, inclinarnos, doblar rodillas ante Él. Así lo dice el Salmo 95, versículo 6. Y yo veo en este versículo que los magos viajaron lejos, largas horas, y cuando llegaron se postraron y lo adoraron. Yo no veo nada de malo en celebrar la Navidad, aunque hay muchos que también dicen eso no es bueno, eso es pagano. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar gracias a Jesucristo que un día nació? Si Él no hubiera nacido, entonces no hubiera salvación. Ahora, lo importante también de la Navidad, hay que asegurar que Él un día ya nació en nuestro corazón. Y Él sigue naciendo en el corazón de muchas personas. Y todos los que ya somos de Él, le adoramos. Yo veo aquí en la palabra del Señor que los magos llegaron, se postraron. La otra vez yo les decía postrarse, doblar rodillas y llevar la frente hasta el piso. Y así en esa posición llegaron los magos. Lejos viajaron para adorarle. Y luego dice el versículo, y abriendo sus tesoros, llevaban regalos. Dice, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron los 3 presentes o regalos que llevaban? Oro, incienso y mirra. El oro, como a rey, llevaron entonces regalo de oro. Tú eres el rey, aquí traemos nuestro regalo a ti. Y luego dice la palabra incienso y mirra. El incienso entonces se usaba en la adoración. Es sinónimo de la adoración el incienso. Y mirra, entonces tiene que ver entonces que cuando las personas sepultaban a sus muertos, los preparaban. Y como diciendo, un día también vas a morir y parte de este regalo te traemos. Como diciendo, has venido al mundo para morir por el pecado de la humanidad. Los magos llegaron buscando a Jesucristo en Belén en aquella ocasión. Y yo encuentro en la Biblia que el principal propósito que llevaban era adorarle. Así que al Señor se le adora, a Jesucristo debemos adorar. Y la palabra del Señor nos sigue enseñando, nos sigue diciendo en esta noche que también el Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él fue adorado también. Ahora vamos al último capítulo de Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Aquí es el momento que Jesucristo resucitó después de que estuvo 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, como dice Jonás, en la tumba. Dice Mateo capítulo 28, versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, que dice la Biblia, hermanos, y le adoraron. Podemos ver en la Biblia que Jesucristo cuando nació fue adorado. Cuando Él resucitó, después de los 3 días de estar en la tumba, Él fue adorado. Las mujeres que llegaron aquella mañana del domingo, cuando el Señor ya había resucitado, estas mujeres dice que adoraron al Señor, abrazando sus pies y le adoraron. El Señor debe ser adorado, Él merece ser adorado, porque Él es el Dios creador y nuestro gran Salvador. Cada uno de nosotros le adoramos, le servimos, porque Él un día nos salvó, porque Él un día llegó a nuestras vidas. Así que la palabra del Señor nos enseña claramente que Jesucristo es adorado. ¿Ha escuchado usted alguna vez también de otro grupo de personas o de otra iglesia que dice solo Jesús? También ese es otro peligro. Cuando dicen solo Jesús, es decir, solo a Jesús se debe rendir adoración, solo a Jesús se debe servir, a Dios no, al Espíritu Santo tampoco. Entonces, todo esto que hay en el mundo hay que tener mucho cuidado. Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad es adorada, es el mismo Dios.
Dios el Padre es el que nos escogió. Jesucristo es el que murió por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos sella. Y eso, hermanos, podemos notar de la obra de la Trinidad en nuestra salvación. Si usted quiere leer un poco más, eso está en Efesios 1:3 hasta los versículos más adelante. La obra de la Trinidad en nuestra salvación. Jesucristo es adorado. Cuando Él nació y cuando Él resucitó, aquellas mujeres que llegaron esa mañana le adoraron. Y encontramos, hermanos, que también en los cielos Jesucristo es adorado. Me gustaría que vayamos ahora al último libro de la Biblia, y serán los últimos versículos que vamos a estudiar en nuestra siguiente enseñanza. Hablaremos que no se debe adorar a ningún hombre, a ninguna persona, y veremos que habían personas que quisieron adorar a ángeles, quisieron adorar a seres humanos, pero les fue prohibido, porque solo a Dios se debe adorar, solo a Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo debe ser adorado. Ahora vamos a notar aquí en estos versículos que Jesucristo es adorado en el cielo por los ángeles. Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 al 14. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie una vez más, todos de pie. Leeremos estos versículos. Apocalipsis capítulo 5 versículos 13, llegamos al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos juntos entonces. Dice así la palabra del Señor. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. El capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, aquí encontramos la adoración celestial. Y el versículo, hermano, es muy claro. Nos dice, hermanos, que el Cordero es adorado. El versículo 13 comienza diciendo: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, que decían: al que está sentado en el trono, y este es el Dios Padre. Y luego dice: y al Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? Jesucristo, el Cordero inmolado. Juan dice en Juan capítulo 2, cuando él se encontró al Señor y ante las personas, él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refirió él? A Jesucristo. Y dice también Isaías capítulo 53, que él fue llevado como cordero al matadero, sin decir nada, enmudeció su boca. Y es este mismo Cordero que la Biblia menciona acá. El Cordero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era el objeto de la adoración. Degollaban a los corderos para ofrecer sacrificio a Dios. Jesucristo vino a ser nuestro sacrificio. Él es el que murió por nosotros y por eso somos salvos. Dice el versículo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Un siglo son 100 años. Y dice la Biblia: siglo de los siglos. Pasarán 100 años, 1000 años, 200,000 años, trillones y trillones de años. Se seguirá adorando al Señor, porque Él merece la adoración. Y la Biblia menciona de los 4 seres vivientes,
que decían amén. Y los 24 ancianos, dice, se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién están adorando? A Jesucristo. Se da cuenta entonces que la Biblia habla claramente que Jesucristo es adorado en los cielos. El contexto de los versículos que estamos leyendo, desde el versículo 9 comienza también a decir, desde el 8, si usted quiere también leerlo conmigo para comprender un poquito más, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue el inmolado, hermano? Jesucristo. Murió en la cruz por nosotros, y con tu sangre, dice, nos has redimido para con Dios. Así que usted y yo valemos la sangre de Cristo, dice el versículo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escuche bien esto. Y miré, dice el apóstol Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos ángeles hay en los cielos, hermanos? Son millones. ¿Y qué es lo que hacen aquí en este cuadro bíblico? Adorando al Señor. Qué interesante. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego vienen los versículos que ya leímos. Vemos claramente entonces que Jesucristo es adorado. Solo a Él se debe adorar, no a ninguna persona, no a un ser que Dios ha creado, sino que debemos adorar solo al Creador. Pueblo de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie, todos de pie en esta noche, y vamos a decir al Señor, Señor, gracias porque ya somos tus hijos. Gracias porque solo a ti, a quien adoramos, y que hagamos siempre así. Que reverenciemos siempre el nombre del Señor. No tenemos que adorar lo que Dios ha creado, sino que debemos adorar al Creador y adorar siempre su santo nombre. Incline su rostro un momento ahí conmigo y démosle gracias a Él, porque Él nos tiene aquí adorando su nombre y cumpliendo con uno de sus propósitos en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tenernos hoy aquí. Engrandecido sea tu nombre, Señor, hoy y por toda la eternidad. Señor, si estamos aquí, todo gracias a ti. Señor, gracias también porque un día llegaste a nuestras vidas. Oh Señor mi Dios, en esta preciosa hora de la noche, con todo mi corazón te pido que tú nos ayudes, Señor, a adorarte con todo el corazón. Tú mereces ser adorado, aunque muchos, Señor, allá afuera niegan que no debes ser adorado, Señor Jesús, cuando tú diste tu vida por amor a nosotros. Vemos en tu palabra que fuiste adorado cuando naciste, cuando resucitaste a aquellas mujeres que llegaron buscándote aquel domingo muy temprano en la mañana, te adoraron. Vemos claramente en el libro de Apocalipsis que eres adorado, Señor, en los cielos. Digno es el Cordero que fue inmolado, dice el apóstol Juan en esa visión que él vio. Oh Señor mi Dios, que cada uno de nosotros cumplamos con ese propósito tuyo en nuestras vidas, de adorarte siempre, y que nunca, Señor, lo dejemos de hacer,
porque eso es muy importante en la vida espiritual de cada cristiano, de cada hijo tuyo. Gracias te damos, Señor. Ayúdenos a cada día a crecer en la vida espiritual y buscándote siempre en adoración. Nos dejamos en tus manos, Señor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.